Hasta ahora hemos hablado de la necesidad de construir una sociedad sosegada a la que dices solo podemos llegar con una revuelta popular. ¿Qué entiendes por revuelta popular? Ha de ser una ofensiva pacífica de la población, con el fin de paralizar la sociedad mediante la ocupación de puertos, aeropuertos, metros, estaciones de tren y autobuses y los principales accesos a las ciudades. Las armas han de ser la palabra, la manifestación, la obstrucción y el sabotaje. El lema de la revuelta será o todos o nadie, o vivimos todos con medios similares, o nadie lo hará porque no lo permitiremos, ya que la libertad y la felicidad están en función de si tienes lo mismo o casi lo mismo que los demás, porque ambas, la libertad y la felicidad, dependen menos de la cantidad de dinero derecho que tienes que del grado de semejanza. Supeditar la libertad y la felicidad a la herencia genética o patrimonial recibida, a la suerte, al grado de ambición o a la capacidad de adaptarse y corromperse, siempre será un error que traerá desigualdad y angustia. Por supuesto, la élite reaccionará amenazando, engañando, prometiendo, reformando y hará lo que sea para mantener sus privilegios, pero nada de impedir la consecución de los tres objetivos fundamentales de la revuelta. Nacionalización de la banca, creación de una moneda interna para emplear a todos los ciudadanos y establecimiento de una democracia real y directa. Antes de hablar del desarrollo de la revuelta, me gustaría conocer brevemente dichos tres objetivos. ¿Puedes definir la democracia real y directa? Hablar de democracia es lo mismo que hablar de poder. Solo existe una verdadera democracia cuando los representantes políticos son elegidos en las calles, los pueblos y barrios. Serán estos los que a continuación seleccionarán entre ellos a los cargos de niveles superiores hasta llegar al máximo poder provincial y nacional, sabiendo que su cargo es provisional y que su función ha de limitarse a coordinar las decisiones populares y a ponerlas en práctica. ¿Qué son el Banco Central y la moneda interna? Ha de haber un único banco, central o nacional, con oficinas en todo el territorio, que deberá crear una moneda de uso exclusivamente interno para sufragar el desarrollo integral de la nación y el empleo de toda la población. Dicha moneda será virtual, usada exclusivamente de forma digital y sin validez fuera de nuestras fronteras. Las monedas extranjeras que empresas y particulares necesiten para gastos o transacciones internacionales serán suministradas y controladas por el Banco Central mediante una contabilidad simple e individualizada. La especulación en todos los ámbitos y con cualquier moneda estará absolutamente prohibida para que todos los ingresos provengan del trabajo. Háblame del día después. ¿Qué otros pasos se darán? Las entidades locales y provinciales presentarán una lista de proyectos y trabajos a realizar en su demarcación territorial. Infraestructuras, nuevas industrias, investigación, sanidad, educación, etc. Con dichas listas el Gobierno elaborará planes anuales y quinquenales coordinando la producción para evitar excedentes y orientándola para la producción de aquello que nos lleve a la autosuficiencia. Una autarquía que debe procurar cada provincia en coordinación con las demás y bajo las directrices del Gobierno. En este sentido se mantendrá una balanza internacional neutra, en ningún caso negativa, y se crearán bolsas de compensación para regular el intercambio, dando prioridad a la permuta con aquellos países que se avengan a ello. Se empleará a toda la población sin excepción, organizando la fuerza productiva en función de las prioridades de cada momento. La financiación correrá a cargo del Banco Central. Quedarán abolidos todos los impuestos y se implantará una economía que procure ingresos parecidos a cada individuo, no pudiendo ser los de uno superiores al doble de los de otro. Este punto es primordial para establecer la semejanza natural existente entre los seres humanos. La educación, por supuesto, será igual para todos. Los ingresos mínimos y máximos iniciales crecerán a medida que la sociedad sea capaz de alcanzar mayores cotas de bienestar. Se crearán tarifas de todos los productos y servicios para evitar abusos, mantener el nivel de vida de la población y clarificar las transacciones económicas. Exceptuando los bienes de uso, quedará absolutamente abolida la herencia patrimonial por ser, en gran parte, la causa de la desigualdad y de la supeditación entre los hombres. Los medios de comunicación serán absolutamente libres y dirigidos por profesionales, pero controlados por la población. Esto es fenomenal, Joan. Volvamos a la revuelta. Brevemente, ¿cómo debería organizarse?
Un día y a una hora determinada la gente ha de ocupar los centros neurálgicos de las ciudades y los medios de comunicación. Previamente, las organizaciones sociales han de prepararse para asegurar el éxito de la revuelta. Deberán organizar a la población para que ocupe la calle por oleadas, que permitan alternar los periodos de lucha y de descanso. Deberán preparar medios de difusión de todo tipo para unir a la revuelta a los indecisos, a la policía, al ejército y a las otras naciones. Deberán reunir a profesionales del derecho para la defensa de los arrestados durante los enfrentamientos y para denunciar los abusos del poder establecido ante los organismos y tribunales internacionales. Deberán constituir un banco de alimentos y una caja de resistencia para sostener a los amotinados y ayudar a sus familias. Deberán crear un almacén de farmacia y organizar a profesionales sanitarios para atender la salud de los revolucionarios y de los heridos. Y deberán, en fin, prepararse para ganar. ¿Qué le dirías a la población para convencerla de que debe rebelarse y recuperar el poder? A quien tenga dudas le diría: ¿prefieres vivir aterrorizado por falta de trabajo o miedo a perderlo, con la seguridad de que algún día tú y tu familia seréis excluidos? ¿O prefieres eliminar a la élite capitalista, esa minúscula minoría culpable de tanta muerte y angustia diaria, dando paso a una sociedad sosegada? Es evidente que con la paz de los parlamentos jamás se conseguirá la felicidad humana, porque la élite que domina el mundo de los parlamentos se opondrá siempre. Por consiguiente, si quieres tu bienestar y el de los tuyos, desde ahora y para siempre, únete a la revuelta, porque ha llegado la hora de la victoria definitiva sobre el mal, en la que someteremos a la élite a la disyuntiva definitiva: la bolsa o la vida. Muchas gracias, Joan. A ti.